Bueno, el objetivo de este video es presentar un procedimiento para construir las gráficas que nos piden en el laboratorio de taller experimental. Entonces, pues no voy a hacer muchas explicaciones al respecto, sencillamente voy a decir que dentro del manual nos están pidiendo que elaboremos las gráficas tiempo en función del diámetro para cada uno de los volúmenes. Entonces yo voy a empezar escribiendo acá en esta celda para el volumen 1 voy a encontrar los valores de voy a relacionar los valores de los diámetros en milímetros versus el tiempo en segundos Entonces aquí tengo los diámetros, los voy a copiar ya, y al ladito tengo también para el volumen 1 los tiempos, entonces los voy a copiar. Aquí sencillamente con clic derecho le digo pegado especial, selecciono valores y tomo los valores. Bueno, esto sobre todo cuando hemos hecho algún cálculo sobre estos valores. Entonces la idea es mostrar el modelo matemático que relaciona a estas dos variables. Entonces voy a tomar los valores, solamente los valores, y le voy a pedir a Excel que me inserte un diagrama de dispersión con puntos y líneas, puede ser, para graficar estos valores de los datos. Entonces aquí encontramos una correlación inversa. Debemos construir la ecuación de regresión que mejor se aproxime a esta gráfica de los puntos que hemos tomado o las estimaciones que hemos tenido en el laboratorio. Excel lo hace directamente. Entonces, si hacemos clic derecho sobre uno de los puntos, él me agrega una línea de tendencia que vamos a elegir potencial y le vamos a seleccionar el menú de presentar la ecuación en el gráfico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá que Y corresponde al tiempo en función del diámetro. Entonces el tiempo en función del diámetro tendría esta ecuación. Bueno, ellos nos han pedido que los ejes, evidentemente, le escribamos los títulos, ¿cierto? Entonces aquí hay rótulos, el título del eje horizontal, en este caso el eje horizontal, su título corresponde a los diámetros en milímetros, ¿cierto? Entonces, diámetros que están medidos en milímetros. Y el rótulo para el eje vertical es tiempo medido en segundos. Tiempo medido en segundos. Ok. La idea es que Excel, aunque nos arroja la ecuación, nosotros vamos a hacer unos cálculos con estos datos de la tabla para encontrar estos valores o parámetros de la función. Entonces consideramos este primer parámetro como la constante de una función exponencial y este parámetro como el exponente de esa función exponencial. ¿Cómo calcularlos? Entonces se nos pide que vayamos a la tabla original de los datos. Voy a copiarla. La voy a
copiar, la voy a poner por acá, puede ser, y le voy a decir que pues sencillamente me copie el formato. Evidentemente aquí tenemos este valor, pero entonces aquí vamos a tener el logaritmo en base 10 de los diámetros. El logaritmo en base 10 de los diámetros. Y aquí, en esta parte, voy a copiar, aquí voy a pegar, pero no son los volúmenes, sino el logaritmo de los volúmenes, como también el logaritmo de los tiempos. Entonces, aquí voy a tomar, bueno, aquí se me agrandó un poquito, quería que quedara más o menos bien, ahí está bien. Entonces aquí voy a tomar el correspondiente logaritmo de la siguiente manera. Voy a insertar esta ecuación. Entonces digo igual a el logaritmo en base 10, abro paréntesis, y dentro de esos paréntesis tomo la celda a la cual le quiero calcular el logaritmo. Tomo la celda a la cual le quiero calcular el logaritmo. Listo. Entonces lo mismo voy a hacer. Aquí estoy calculando el logaritmo, notemos, de este primer dato. Logaritmo en base 10 de este primer dato. Entonces lo mismo vamos a hacer con estos datos. Y lo mismo vamos a hacer con estos datos. Miren, con la crucecita, para los que no se acuerdan, con la crucecita inferior, mire, si muevo en la parte inferior derecha la crucecita, que ahora es delgada, esta es gruesa, la delgada, hago clic izquierdo y arrastro. Ya me está tomando evidentemente, miren acá, el logaritmo de las correspondientes, de las celdas arriba, los correspondientes valores. Entonces lo mismo hago acá, voy a copiar hacia arriba, y este lo voy a copiar hacia acá para que tome los logaritmos también de los volúmenes. Una vez hemos tomado los logaritmos, miren por favor, aquí estoy, miren esta celda, su correspondiente celda es el valor del logaritmo de la correspondiente celda, que tiene valor 62, en este caso la coordenada es F8. Entonces vamos a ver si es cierto, logaritmo de F8. Entonces aquí es el logaritmo de F8 el que nosotros estamos trabajando. Al tomar esos valores de esos logaritmos, entonces vamos a hacer la tabla de esos valores. Entonces voy a copiar aquí solamente el formato que me interesa, el formato, y voy a escribir que pues evidentemente es también el volumen 1, pero aquí lo que tengo no es el valor de los diámetros, sino el logaritmo de los diámetros. Y aquí también el logaritmo de los tiempos. El logaritmo de los tiempos. Bueno, entonces, aquí un poquito más grande, para que se note. Ok. Entonces, aquí ya tenemos la tabla lista. Entonces voy a tomar el logaritmo de los diámetros y el logaritmo de los tiempos. Copio, clic derecho, pegado especial, solamente valores, y obtengo mi tabla ahora de logaritmos. A Excel le digo que por favor inserte de estos datos, le inserte un gráfico de dispersión. Aquí lo tenemos. Entonces, este gráfico de dispersión ya no corresponde a los valores originales, corresponde a los logaritmos. Sobre este gráfico, que voy a trasladarlo acá para poder comparar un poco más las gráficas. Sobre este gráfico, haciendo clic sobre uno de los puntos, clic derecho, en el menú selecciono agregar línea de tendencia, pero esta va a ser línea de tendencia lineal porque estoy trabajando con los logaritmos.
y voy a seleccionar que presente la ecuación en el gráfico. Entonces miren esta relación. Primero vamos a escribir lo que corresponde a cada uno de ellos. Entonces en el eje Y lo que realmente tenemos es los logaritmos de los tiempos. Entonces los logaritmos en base 10 de los tiempos. Y en el eje X lo que tenemos realmente es los logaritmos de los diámetros. La importancia está en lo siguiente, en que la pendiente de esta ecuación lineal, que es menos 2,489, coincide con el parámetro menos 2,489 que corresponde al exponente de la función potencial o exponencial de la verdadera gráfica. Recuerden que lo que queremos es encontrar estos dos parámetros. Estos dos parámetros son los que queremos encontrar, el exponente y la constante. El exponente, entonces, al tomar la regresión lineal de los datos que ustedes han dado cuenta, han sido de los logaritmos de los valores, la pendiente de esa función lineal, que ha sido la regresión, la pendiente corresponde al exponente de la función que relaciona directamente el tiempo con respecto al diámetro. Y este valor que lo llamamos corte con las ordenadas es el exponente de la base 10 que me va a dar esta constante. Entonces vamos a calcularlo acá. Entonces en cualquiera de las celdas le vamos a ordenar al programa que calcule la potencia del número 10 con el exponente que corresponde a este número, 2,9785. Entonces, enter. ¿Qué obtenemos? Obtenemos 951.69, 951.69. Entonces, repasando, cuando tomamos los valores de los logaritmos, aquí tenemos los diámetros, aquí tenemos los logaritmos en base 10 de los diámetros, aquí tenemos los tiempos, aquí los logaritmos. Recordemos que en nuestra presentación tenemos que escribir los rótulos de los ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el eje, lo que tenemos los logaritmos de los diámetros, ¿cierto? Y aquí en este eje lo que tenemos es los logaritmos de los tiempos. Ok. Por lo tanto, esta relación es entre los valores de los logaritmos. Esa relación lineal tiene pendiente, que es el mismo parámetro de la función original que tenemos que hallar. Esta no lo halló Excel, que nos sirve para verificar que sí nos quedó bien. Y este otro parámetro en la recta de los logaritmos es el exponente de la base 10. Aquí está el exponente de la base 10 que nos va a originar la constante de nuestra función. Es decir, que yo perfectamente podría borrar esto, porque ya teniendo estos dos parámetros, la pendiente y el exponente de la potencia 10, ya tendría entonces la constante y el exponente de la función potencia. No se nos olvide hacer todos los arreglos. Aquí, por ejemplo, escribirle los nombres, ponerle los nombres a las series, etcétera, etcétera. Esto se hace, creo que dándole formato, no sé, ustedes allá cacharrean un poco mejor en la presentación, etcétera, etcétera. Escribirle el verdadero nombre. Estos gráficos hay que trasladarlos. Entonces, clic derecho, mover el gráfico a una hoja nueva. Aquí podemos escribirle volumen
volumen 1, T versus D, para el volumen 1, T versus D, y tenemos el gráfico acá. En presentación le agregamos el título, ¿sí? Entonces para el volumen 1, para el volumen 1, para el volumen 1, para el volumen 1, T versus D. Quizá aquí debemos ser explícitos en decir que el tiempo se está midiendo en segundos y que el diámetro se está midiendo en milímetros. Bueno, eso ya son cuestiones de que cada uno de nosotros le hagamos los respectivos arreglos, ¿no? A cada uno de los ejes. Aquí hay muchas cosas por hacer, darle formato al eje. Entonces, marca de graduación principal, graduación secundaria, ir a este eje, pues eso es sencillamente arreglar la forma como se va a presentar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo haríamos con este gráfico. También lo movemos a otra hoja. Entonces ya este es para el volumen 1, logaritmo de t versus logaritmo de d. Y lo mismo, insertamos, en presentación insertamos el título del gráfico, etcétera, etcétera. Bueno, espero haber colaborado en algo para la presentación de este trabajo y ojalá nos rinda mucho el tiempo.